Buenas tardes, ¿cómo están? Bien, bien desvelados, bien cansados, apenas recuperándose de todas las desveladas, Año Nuevo, Navidad. Todavía falta Día de Reyes y ya anda bien. Todavía falta la rosca y ya se me cansó. ¿Qué pasó? No, no es cierto. Es bueno verles. Feliz año para todos aquellos a los cuales no vimos en Año Nuevo. Y bueno, pues en este inicio de año también, pues bueno, vamos a iniciar también con una nueva serie. Vamos a hablar de las parábolas del Señor Jesús. Esa va a ser la serie la cual vamos a iniciar el día de hoy. Y bueno, no sé cuánto tiempo nos vaya a tomar. Son bastantes parábolas, no sé si las vamos a ver todas, no sé el orden en el que vamos a seguir, pero la intención de las parábolas era que cada uno de nosotros entendiéramos de manera alegórica o de manera muy ilustrada verdades bíblicas, verdades que el Señor Jesús nos estaba tratando de enseñar, bueno, en el tiempo a sus discípulos y a todos los que lo escuchaban, pero también en nuestro tiempo a cada uno de nosotros. Estas parábolas nos sirven para entender muchas cosas. Sí, hay incluso definiciones o variaciones, o cómo pudiera decirlo, clasificaciones también en las parábolas, pero bueno, vamos ahí. Le voy a pedir que incline su rostro y vamos a orar, vamos a ponernos en las manos del Señor para que el Señor enseñe y nos hable a cada uno de nosotros lo que necesitamos escuchar. Señor, te damos las gracias. Gracias en esta tarde, gracias por este tiempo, Señor. Gracias porque estamos aquí, Señor, reunidos para escuchar tu palabra. Gracias porque tú nos hablas a través de muchas cosas y nos vas a hablar por medio de las parábolas también, Señor. Ayúdanos a entender, danos entendimiento, danos inteligencia. Bendícenos, Señor, para que cada uno de nosotros podamos absorber, Señor, de tu mano todo lo que tú tienes y todo lo que tú quieres enseñarnos a cada uno de nosotros. Que seguramente son muchas cosas, Señor. Disponemos nuestro corazón en esta tarde y en las futuras reuniones, Señor, para que tú nos enseñes y nos enseñes bien. Te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, las parábolas del Señor. ¿Qué es una parábola? Lo comentaba ahorita. Las parábolas son historias sencillas, se pudiera decir así, que llevan como un propósito o llevan como propósito ilustrar una historia, en este caso la historia principal que el Señor Jesús nos quiere contar a cada uno de nosotros. Las parábolas llevan siempre esto, la intención de traer claridad, usando alegorías, usando otros medios o otras ilustraciones para entender o para que nosotros entendamos las verdades bíblicas, ¿sí? Y el Señor utiliza varias cosas para ilustrar este mensaje principal precisamente que nos está tratando de hacer llegar a cada uno de nosotros. La definición de parábola en el griego, parábole, es sencillo o sencillamente es una comparación o una semejanza. Esta palabra etimológicamente habla de dar una idea o dar una imagen, de poner al lado o poner de lado una historia para ilustrar la historia principal. Esto es una parábola en su definición etimológica. Y de esta manera facilitar la comprensión de cada uno de nosotros al escuchar precisamente este mensaje. Un ejemplo muy sencillo al cual todos fuimos expuestos. Cuando éramos chiquitos, que estábamos aprendiendo matemáticas, nos enseñaba la maestra con parábolas. Las parábolas no son exclusivas de las enseñanzas del Señor Jesús, se utilizan para muchas cosas. Tú y yo le podemos enseñar con parábolas a nuestros hijos que la chancla lo va a disciplinar si no obedece. ¿Sí? Y duele la chancla. Es una parábola para ilustrar una disciplina que le quieres dar a tu hijo.
¿Sí? Cuando éramos pequeños, que la maestra llegaba y te decía, ¿cuánto es 5 más 3? ¿Sí? Te enseñaba con parábolas y te decía, un granjero se levantó de mañana con 2 canastas. En una canasta puso 5 manzanas y en otra canasta puso 3 manzanas. Entonces, ¿cuántas manzanas tenía el granjero? Esto es una parábola. Las usaba o las usaban los maestros en aquel entonces para ilustrar a los niños cómo enseñar las matemáticas. Este método fue el que utilizó el Señor Jesús para enseñarnos a nosotros. Ilustraba todas las historias o las verdades bíblicas, las ilustraba de tal manera que ponía una historia similar a su lado para que nosotros pudiéramos entender las verdades bíblicas, verdades eternas. En repetidas ocasiones Jesús comenzaba una enseñanza con esto: el reino de los cielos es semejante a. ¿Recuerda? Lo hemos leído en muchas ocasiones en las parábolas precisamente. El reino de los cielos es semejante a una semilla de mostaza. El reino de los cielos es semejante a. Y está la parábola del trigo y la cizaña. Y muchas otras. Y nos hablaba de cierta manera precisamente para hacernos entender, penetrar en la mente de cada uno de nosotros, en que a veces era demasiado complicado para quizás alguno de nosotros. Cuando comenzábamos en el Evangelio era complicado entender muchas cosas. Conforme hemos avanzando ha sido más sencillo y bueno, a través de muchas ilustraciones, de muchas parábolas, los predicadores nos han enseñado las verdades bíblicas. El Señor Jesús hacía esta comparación en muchas de sus enseñanzas, poniendo una historia, repito, a un lado de la historia principal, con el único propósito de enseñarnos, ¿sí? Utilizando diferentes elementos, diferentes palabras, diferentes ilustraciones, pero el único hecho o el hecho principal era enseñarnos, era que entendiéramos, era que corrigiéramos, era que tuviéramos claridad en nuestros pensamientos, que tuviéramos claridad en nuestras ideas, que tuviéramos claridad en las verdades bíblicas. O si había error, que tuviéramos claridad en nuestros errores. Si había pecado, que entendiéramos bien que estábamos pecando. Y el Señor usaba parábolas para ilustrarnos y que fuera de cierta manera más sencillo para cada uno de nosotros. Las parábolas, mis hermanos, tienen ciertas características principales o características que las distinguen. Y una es, por ejemplo, una narración ficticia o alegórica. Otra característica es que habla por medio de metáforas o extiende las metáforas. También busca dejar una moraleja clara y concisa en las personas que estamos escuchando estas parábolas, ¿sí? Por ejemplo, las bienaventuranzas son un tipo de parábolas cortas, son muy reducidas, pero que llevan una verdad profunda. Y de cierta manera es como una parábola, aunque son muy cortitas. Y al reflexionar en muchas de las bienaventuranzas, nosotros estamos haciendo preguntas al texto, ¿no? Estamos examinando las palabras que se están utilizando. Examinamos el texto tratando de ir más profundo para saber o para entender qué es lo que nos está tratando de decir con el lenguaje que está utilizando. Unas bienaventuranzas, dice Mateo 5:3, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y entonces comenzamos a hacernos preguntas por todo el lenguaje o por todo las ilustraciones que vienen en este texto, y comenzamos a preguntarnos por qué. Y esta pregunta y esta insistencia hacia el texto nos va abriendo el entendimiento. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación.
Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Y muchas veces nosotros pensamos, no es que el manso, ¿cómo va a recibir la tierra por heredad? Se supone que los mansos, en nuestro contexto latinoamericano o en el contexto en el que estamos viviendo, una persona mansa es muy similar a una persona tonta que no tiene carácter. Y al contrario, aquí nos está ilustrando de manera diferente una verdad bíblica profunda. Este es el propósito de las parábolas. Este es el propósito de poner o de ilustrar verdades bíblicas de diferente manera. El Señor Jesús en el Sermón del Monte utilizaba metáforas, utilizaba alegorías para dejar un mensaje fuerte, para dejar un mensaje claro en todas las personas que lo estaban escuchando. Sí, Él dijo, ustedes son la sal de la tierra. Pudiéramos preguntarnos, caray, ¿cómo que somos la sal de la tierra, verdad? Porque bueno, evidentemente no somos sal. Aunque después de una jornada de trabajo estamos bastante saladitos, pero no somos sal. Pero metafóricamente el Señor ilustra para que nosotros podamos entender lo que está diciendo cuando nos dice que somos la sal de la tierra. Utiliza Él algo real en esta historia, como si usted la recuerda, utiliza algo real como se usaba la sal en aquellos días. En aquellos días la sal se usaba para preservar en mayormente o su característica primordial era preservar. Sí, preservar los alimentos. No tenían los refrigeradores de doble fondo que tenemos ahorita o los congeladores. Entonces preservaban toda su comida, la preservaban con sal, era muy valiosa. Y utiliza todo este ejemplo del valor de la sal para ilustrar lo valioso que es una persona que puede ser usada como la sal de la tierra, cómo puede preservar la vida de muchas otras personas por medio de la sal que tiene ciertos componentes que preservan. Bueno, una persona con el Espíritu del Señor, una persona con estas características de Dios, puede preservar la vida de muchas personas. Y puede mantenerlos y puede atraerlos a Él y puede dar de lo que Él tiene para que la persona también prevalezca. Pero usa este ejemplo para dar, o usa esta alegoría para darnos este ejemplo y para dar más claridad y entender el mensaje. Pero también dice que cuando la sal perdía su salinidad, cuando la sal perdía sus características, la sal nada más servía para ser echada por los caminos y pisoteada por los hombres. Que también era una costumbre que tenían, cuando la sal perdía sus propiedades, era echada en los caminos para que nada creciera por ahí y que los caminos se mantuvieran sin vegetación. Un camino lleno de sal no crece nada. Si tú por ejemplo tienes una alberca y sacas agua para regar tus plantas, te van a morir por toda la sal, por todo el cloro, por todo lo que tiene dentro. Bueno, la sal en aquellos días, ella era usada para esto, para que los caminos se mantuvieran limpios. Y se pisaba. Era tan tóxica la sal que no crecía nada. Y da el ejemplo también. Si nosotros perdemos esa salinidad o esas propiedades que tiene la sal, podemos ser tan tóxicos que no va a crecer nada con las personas que están a nuestro alrededor. Son verdades profundas, son verdades bíblicas que se ilustran de cierta manera para que nosotros entendamos perfectamente bien. Yo creo que al hacer esta comparación nos queda perfectamente claro que nos conviene permanecer saladitos. Nos conviene mantener esas propiedades. De lo contrario, si perdemos esas propiedades que tiene la sal, nos vamos a convertir en algo tan tóxico que nada va a crecer en nuestro alrededor. Entonces, el Señor usa la sal de manera metafórica, de manera
con más ejemplos, con más palabras, con más ilustraciones, para que nosotros podamos entender precisamente este mensaje, ¿sí? De que la sal preserva y es muy útil. Y que nosotros como personas saladitas, pudiera ponerlo de esa manera, podemos preservar la vida, la vida de Dios en muchas personas. Y es una verdad ilustrada de otra manera. Y también está la otra ilustración, que la sal, si pierde sus cualidades, no sirve para nada. Nomás para que no crezca nada alrededor, o donde se ponga, o donde se eche o se vierta la sal. Una persona también sin ser salada, o una persona que pierde este toque de Dios, puede ser muy, muy tóxico o muy tóxica. Entonces, verdades que se ilustran con otras palabras para darnos una mejor conocimiento o un margen mucho más amplio de entendimiento. Al final del Sermón del Monte, las personas reconocían la autoridad del Señor Jesús por cómo hablaba, por cómo ilustraba, por cómo él ponía sobre la mesa todas sus palabras y todas sus enseñanzas. En Mateo 7:28 es el último versículo del Sermón del Monte. Dice: cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina. Ejemplos, metáforas, historias, algunas chuscas que ilustraban verdades bíblicas. Dice, la gente se maravillaba o se admiraba de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Entonces, las parábolas, mis hermanos, llevan como propósito primordial ilustrar, iluminar la vida de cada uno de nosotros. Y eso es lo que queremos hacer ahora con esta nueva enseñanza o con esta nueva serie de mensajes, es ilustrarnos en tantas cosas que necesitamos entender o entender bien o entender de mejor manera. O las que no entendamos de plano, entenderlas ahora, y si estamos en un error, corregir. Ese es el propósito, darnos entendimiento de las palabras, de los planes, de los propósitos que Dios tiene para cada uno de nosotros. Al estar estudiando las parábolas, mis hermanos, comprenderemos muchas cosas o entenderemos mejor todas las cosas. Cosas que quizás nos estén pasando, cosas que vamos a ver con mejor claridad, situaciones en las que quizás tú y yo estamos metidos o nos podamos meter. Por medio de las palabras y de las enseñanzas del Señor Jesús, vamos a poder hacer estas comparaciones, vamos a poder tener herramientas para salir quizás del lugar en donde estamos metidos ahora. ¿Cuál es ese lugar? Bueno, cada uno de nosotros sabe. Cada uno de ustedes saben dónde está metido. Si es en cuestión de relación matrimonial, pues bueno, en cuestión de relación matrimonial. Si es en cuestión de relación personal con el Señor, pues también con el Señor. Si es cuestión económica, también vamos a ver tantas cosas que vamos a ilustrarnos cada uno de nosotros. Y sea cual sea el área, el Señor tiene palabras para cada uno de nosotros. Entonces, de esta manera, entenderemos muchas cosas, mis hermanos. Pablo le dijo a los filipenses en el capítulo 1, versículo 6, versículo que ya leímos en estas clases de los jueves. Pablo le dice, o les dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Bueno, las parábolas llevan como propósito precisamente esto que estamos leyendo. Que el Señor Jesús, que ha comenzado la buena obra en el corazón de cada uno de nosotros, la vaya perfeccionando, la vaya puliendo. Que el Señor Jesucristo nos vaya capacitando con sabiduría, con entendimiento, con inteligencia.
Que nos ilumine el Señor para que nosotros podamos entender y la obra que Él comenzó cada vez se vaya perfeccionando en tu vida y en mi vida. Y todo esto lo vamos a poder experimentar a través de la enseñanza de las parábolas. Una manera en la que el Señor nos irá perfeccionando precisamente a todos nosotros es a través de estas enseñanzas, que al estudiarlas nos abrirá las ventanas de los cielos y va a derramar sobre cada uno de nosotros sus bendiciones espirituales, su sabiduría, su entendimiento, su conocimiento. Qué mejor que ahora que comienza este año o un nuevo año, podamos tener este estudio y tomar mejores decisiones. ¿Cuántos quieren tomar mejores decisiones? Yo creo que todos, ¿no? Todos queremos tomar decisiones acertadas, decisiones de las cuales no tengamos que decir, híjole, ¿por qué lo hice? ¿Por qué me tenía que meter en esta situación? Bueno, esto nos ayudará a tomar buenas decisiones, así como toda la palabra nos ayuda. Bueno, pues vamos a enfocarnos en estas clases con las parábolas. Bueno, ¿cuántas parábolas hay? Muchas. Son bastantes. Hay muchos o algunos comentaristas dicen que por lo menos hay aproximadamente 50. Unos dicen que menos, otros dicen que más. Pero sean más o sean menos, bueno, la importancia que es o lo que sale a resaltar o lo que llama la atención es que el Señor utilizó este tipo de enseñanza. A un principio comenzó de cierta manera y fue aumentando quizás en cómo utilizaba las parábolas, porque también la peligrosidad que existía de que estaba siendo perseguido. Quizás al principio el Señor era un poquito más claro en lo que estaba diciendo, pero vemos las últimas palabras del Señor, las parábolas del Señor Jesús, en donde son un poquito más complicadas de entender. Bueno, hay su razón de ser, vamos a seguir adelante. Aunque con los 12 más cercanos, el Señor Jesús era claro con ellos, como les hablaba. Bueno, a sus discípulos les hablaba de esa manera, pero a los demás les hablaba en parábolas. A nosotros también nos puede hablar de cierta manera, de manera muy clara, pero también nos va a hablar en parábolas o nos habla en parábolas. A Moisés, por ejemplo, usted se recordará cuando el Señor dice, a mi siervo Moisés le hablo cara a cara, de manera directa. Pero bueno, a muchos también se les habló en parábolas. Algunos comentaristas le han dado una clasificación a las parábolas, como estas, miren, parábolas del reino, y bueno, hablan precisamente de lo que dice el título, del reino. Parábolas de salvación, parábolas de sabiduría e insensatez. Yo creo que ahí le vamos a dar, le vamos a machacar para ser más sabios y menos insensatos. Parábolas de la vida cristiana, parábolas de juicio también existen. Son clasificaciones que algunos comentaristas le han dado a las parábolas. Ahora, ¿por qué el Señor Jesús decidió enseñar en parábolas? Bueno, para facilitar la enseñanza, para que entendiéramos su mensaje. Esa es la finalidad de utilizar parábolas. Facilitarnos, así como al niño o cuando éramos niños, la maestra nos decía, ¿cuántas son 5 manzanas más 3 manzanas? Y nos ponían los dedos así. Y los curiositos ponían gorritos de manzana aquí. Las maestras que son curiosas, ¿no? Te ponían manzanitas en los dedos para que pudieras contar. De la misma manera el Señor, y no es porque sea uno tardo bueno, que a veces sí, no es que uno sea tardo para aprender, no, o para escuchar, o que no seamos inteligentes, no, es simple y sencillamente para facilitar las cosas. Perdón, permítame. Entonces, si la intención era que entendiéramos el mensaje,
¿por qué no decirlo así de manera bien clarita? Porque a veces, si bien es cierto, las parábolas confunden un poquito y necesitan una explicación. No me dejará mentir. Entonces, si la intención era que entendiéramos perfectamente bien el mensaje, ¿por qué no decirlo tal cual como es? Sin rodeos. Algunos comentaristas dicen que el Señor Jesucristo utilizó este método de parábolas para ocultar muchas cosas, para enseñar de manera un poquito más libre y ganar más tiempo, porque si era demasiado claro con todas las cosas que él decía, inmediatamente lo hubieran aprendido. Si usted recuerda, todos los escribas y fariseos y muchos judíos estaban detrás de él nada más escuchando a ver en qué se equivocaba, y lo tentaban y le hacían preguntas para ver en qué caía, para ver en qué lo podían cachar, para meterlo preso y para quitarlo del camino, para matarlo. Entonces, de cierta manera, algunos comentaristas, repito, dicen que bueno, a lo mejor el Señor Jesús lo hizo para ganar más tiempo, para predicar su mensaje. Porque si hubiera sido más claro, quizás lo hubieran crucificado antes. Bueno, esto es un comentario, es algo sugerido, pero es bueno analizarlo, porque por ejemplo, mire, pudiéramos analizar este ejemplo con lo que pasó con Juan el Bautista. Él fue bien claro en su mensaje. Él lo habló tal cual lo sentía, era como guerrillero Juan el Bautista, ¿no? No era nada cuidadoso con sus palabras y decía lo que tenía que decir enfrente de quien estuviera. Juan el Bautista comenzó a hablar de arrepentimiento. Y ojo, hablar de arrepentimiento a una nación que se preciaba de ser la escogida por Dios no era sencillo. Hay muchas personas a las cuales si tú les dices, no, mija, mira, mi hermano, estás mal. ¿Qué te pasa si yo leo la Biblia, soy cristiano, diezmo, ofrendo, hago esto, aquello? ¿Cómo te atreves a decirme a mí que estoy mal? Ahora, si eso somos nosotros, ahora imagínase esta nación con un profundo nacionalista judío, en donde se preciaban de tener la verdad, en donde ellos decían que ellos deberían de ser los gobernantes y no los gobernados. Imagínense que se para Juan el Bautista, imagínenselo, porque decía que se vestía de piel piel de animales y comía miel y langostas, decía. ¿Ah? Imagínenselo. ¿Qué le decía esto? Quizás a un hombre bien vestido, un hombre rico, un hombre con un poquito más de nivel socioeconómico. Arrepiéntete. Imagínense la impresión para la persona. No era sencillo. A eso es a lo que voy. No era sencillo, era peligroso estar hablando de esa manera de arrepentimiento a una nación que se preciaba de ser los hijos de Dios. Juan les decía, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Y lo hablaba abiertamente y lo gritaba, sin esconderse. Cualquiera, repito, cualquiera de ellos hubiera podido decir, ¿yo de qué me tengo que arrepentir? ¿No sabes quién soy yo? ¿Qué acaso no sabes que somos los escogidos por Dios? ¿Que somos el pueblo del Señor? De entrada es un mensaje peligroso, mis hermanos. A los fariseos y a los saduceos les decía cuando los veía, generación de víboras. Imagínese a Juan bautizando a las personas ahí en el agua y a lo lejos o quizás a la orilla veía a estas personas bien vestidas con su traje, su corbata y así. Bueno, no se vestían así, pero bien vestidas. Y les decía, generación de víboras. ¿Quién los enseñó a huir de la ira venidera? Dígame si esto no es peligroso. Se mete con la gente, se mete con los dirigentes de la iglesia. Ahora, se mete con los gobernantes. A Herodes Antipas le decía, no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Un mensaje claro. No utilizó parábolas, él se fue directo a la yugular. Bueno,
esta forma de predicación de Juan, tan clara, redujo la vida de su ministerio. Por eso es que los comentaristas piensan que de cierta manera el Señor estaba enseñando en parábolas. Porque para entender las parábolas necesitas tener el Espíritu del Señor. Necesita habitar Dios en ti. Si no, no entiendes. O si no, no entienden. O no entendieron muchos de ellos. Entonces, se metió con los líderes espirituales, se metió con el gobierno, le decía sus verdades al pueblo. Su ministerio se acabó muy rápido. Que bueno, dentro de todo esto era plan de Dios, pero no podemos dejar de ver unas situaciones tan obvias como estas, ¿no? Sea lo que sea, lo importante es que el Señor Jesús de esta manera llevaba sus mensajes a todas las personas. Y todos aquellos que lo escuchaban podían entender lo que el Señor hablaba y lo que el Señor decía. En el Nuevo Testamento solamente el Señor Jesús habla de las parábolas o habla en parábolas. En el Antiguo Testamento se menciona mucho menos las parábolas o muy pocas ocasiones. No se dan enseñanzas como el Señor las utilizó o el Señor Jesús las utilizó en el Nuevo Testamento. Cada día que pasaba el ministerio del Señor Jesús se hacía cada vez más peligroso. Como le decía hace rato, si usted ve las parábolas, las que están ya de la mitad de su ministerio, para peligros de que lo aprendieran, peligros de que lo encarcelaran. Juan 5, en los primeros versículos se nos narra cómo el Señor Jesús sana a un paralítico en día de reposo. Una persona que llevaba postrado 38 años. 38 años de su vida postrado quizás en una tela o en un tapete o en algo, no sé cómo decirle, pero quizás postrado en algo, y ahí estaba, ahí lo llevaban, ahí lo dejaban. 38 años de su vida y el Señor Jesús lo levanta y lo sana en un día de reposo, a la luz de todos. Y esto enojó mucho a los judíos. Les molestó más sanar a un paralítico el día de reposo que el gozo que debería de producirles precisamente el haber sanado a una persona que llevaba postrada 38 años. Aunque fuera día de reposo, fuera el día que fuera. Esto debería de haber provocado alegría en el corazón de los que estaban ahí, o de todos los que se enteraron de lo que sucedió, ¿no? Pero sin embargo provocó enojo, molestia. Juan 5:18 dice: por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Él. Todas estas cosas comenzaron a molestar, y entonces el Señor Jesús comenzó a enseñar de manera diferente en las parábolas. Muchos de los que se oponían, o muchos a los que no tenían este espíritu enseñable, no podían entender estas parábolas. No las podían entender, no les caía en su mente. Pero muchos de ellos que sí tenían disposición de ser enseñados, muchos de ellos que sí querían escuchar al Señor Jesús, podían entender lo que el Señor les decía en las parábolas. Juan 11:45, un poco más adelante, encontramos que se está armando un complot también ya para matar al Señor Jesús. Porque con la resurrección de Lázaro, los fariseos estaban más preocupados de que el pueblo, ante un milagro tan evidente y tan grande, pudieran unirse más personas al ministerio del Señor Jesús. Juan 11:45 dice: entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en él. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les dijeron lo que estaba pasando. ¿Se fija? Siempre hay los que quieren escuchar, pero también están los que no quieren.
Están los que tienen la disposición, pero también están los que no quieren relacionarse con el Señor. Los que no tienen ninguna disposición, que por el contrario están viendo a ver en qué se equivoca el que está hablando para hacer leña, ¿no? Eso no pasa aquí, dirían por ahí. Pero eso es algo real. Algunos de ellos fueron los fariseos, algunos de ellos fueron a los fariseos y les dijeron lo que Jesús había hecho. Entonces, dice el 47, los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron: ¿qué haremos? ¿Qué vamos a hacer con este Jesús que cada vez tiene más adeptos, que cada vez hace más cosas, milagros más impresionantes? ¿Qué vamos a hacer? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él. Y vendrán los romanos y destruirán nuestros. Querían hacerlo pedacitos, acabar con su vida y acabar con su ministerio. Ellos pensaron que matando al Señor, que con la muerte del Señor Jesús se iba a acabar todo, y fue todo lo contrario. Creció todavía más y más hasta nuestros días. Más adelante, el mismo Señor Jesús dice aquí, o lo que hace el Señor Jesús es esto. Juan 11:54 dice: por tanto, Jesús ya no estaba abiertamente entre los judíos, sino que se alejaba de ahí a la región continua, al desierto, a una ciudad llamada Efraín, y se quedó ahí con sus discípulos. ¿Se fija cómo ante el peligro, ante la persecución, porque todavía no había llegado el tiempo, entonces el Señor tenía que cuidarse? Y una forma de cuidarse era precisamente enseñando en parábolas. Para el final de su ministerio, el Señor se reveló completamente quién era Él. Había llegado su hora. Pero bueno, antes se tenía que cuidar. Y una manera de cuidarse eran precisamente las parábolas, mis hermanos. ¿Cuál era el propósito de las palabras? Ya vámonos para el final. ¿Cuál era el propósito de las parábolas? Sí, acompáñenme, vamos a Mateo 13:9. Este es el final del sermón, de la parábola del sembrador, perdón. Este es el final de la palabra del sembrador, que en su momento vamos a estudiar. Pero al final de esta parábola, el Señor Jesús dice: el que tiene oídos para oír, oiga. ¿Qué es esto? El Señor fue un tanto confuso en la parábola, ¿no? Habla de semillas que están por el camino, habla de semillas que cayeron por las piedras, habla de semillas en donde no había mucha tierra, habla de semillas que cayeron en espinos, pero habla también de semillas que cayeron en buena tierra. ¿Por qué no es claro? ¿Por qué no la juega de esa manera? Entendiendo la parábola, en su momento lo entenderá, lo vamos a estudiar, pero nos está hablando de muchos tipos de corazón que existen. Y por medio de la parábola nos está ilustrando y nos está trayendo más claridad a nuestras vidas. Y entonces ya uno de nosotros pudiera identificarse: yo creo que soy de tal camino, o de este otro, o yo soy el de buena tierra. Pero lo ilustraba por medio de las parábolas. Entonces, muchos pudieran decir: ¿qué es esto? ¿Sí? ¿Por qué tanto semillero por todos lados? El que tiene oídos para oír, oiga, dice el Señor Jesús. ¿Qué quiere decir esto? El que tenga disposición para escuchar, el que quiera estar conmigo, el que quiera escudriñar mi mensaje, el que quiera estar a mi lado, el que tenga oídos para oír, oiga, el que ponga atención, el que quiera poner mucha atención a las palabras que estoy diciendo. Eso es lo que quiere decir esta frase. Existen dos tipos de oyentes, mis hermanos: el que tiene disposición y el que no quiere, el que no tiene la disposición. El que tiene disposición está atento, hace anotaciones, trae su Biblia, pregunta lo que no entiende, no se va con dudas a su casa, se espera para preguntar: oye, no te entendí aquí, quiero que me lo expliques de manera diferente. No se va con dudas a su casa,
Este es el que tiene disposición de oír. El que no tiene disposición de oír, no está atento. Está viendo su teléfono así como que de reojo para ver a qué hora se va a acabar. O se estira así como y voltea a ver el teléfono que está atrás, digo el reloj. Se queda dormido. Y de aquí se ve bien clarito, ¿eh? De aquí empiezo a ver cuando sus ojitos empiezan a hacer. Y de plano hay unos que, de verdad, nunca se ha abusado. ¿Por qué? Porque no hay interés. No queremos prestar atención al maestro. Por eso nos parece mucho mejor una siestecita mientras el que está ahí enfrente habla. Si le entiende, bueno, si no le entiende, pues está bien, ya lo entenderé después. Estoy en crecimiento. La frase, mi hermano, el que tiene oídos para oír orga, va enfocada a todas aquellas personas que verdaderamente tienen disposición, que son esta buena tierra en donde cae la semilla y donde da un fruto al 100 por 1, que investiga, que pregunta, que está ahí. Una persona que está lista y deseosa de aprender porque quiere dar fruto diferente. Vamos a seguir leyendo. El propósito de las palabras, Mateo 13:10. Dice ahí el subtítulo, en la Reina Valera, propósito de las parábolas. Dice, entonces, acercándose los discípulos le dijeron, ¿por qué hablas en parábolas? O sea, ¿por qué no eres claro, Señor? ¿Por qué no les hablas como nos hablas a nosotros? Sí, ¿por qué tanto vuelo? ¿Por qué tanto adorno? Bueno, sabemos que ahora les comento que tenía que cuidarse el Señor de muchas cosas y de muchos enemigos que estaban ahí alrededor tratando de escuchar algo que los hiciera aprenderlo, ¿no? Las parábolas ocultaban muchas verdades, pero también exponían otras al que tiene disposición, al que quiere escuchar, al que investiga, al que pregunta. Los discípulos, en otra versión, no en otra versión, en Lucas, esta misma porción de la escritura, en Lucas 19 dice, y sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿qué significa esta parábola? Ni ellos la entendieron. De momento tampoco ellos entendieron. Pero no se quedaron diciendo, pues no lo entendí, vamos a seguir adelante, Señor. A lo que sigue, vámonos a otro pueblo a predicar. No, le preguntaron, ¿qué significa? Por eso digo, cuando hay disposición de aprender, preguntamos, investigamos, indagamos, leemos otra versión, hasta que no se queden, hasta que no haya dudas en nosotros. El que tiene disposición busca y busca y busca, mi hermano. Muchos de los fariseos no tenían disposición, no entendían, lo que querían era atrapar a Jesús y no podían entender lo que el Señor decía. Mateo 13:11 dice, Él respondió y les dijo, el Señor Jesús respondiendo a sus discípulos, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Repito, el que tiene disposición. Dice el 12, para que a cualquiera que tiene, porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen ni entienden. Si leamos poquito otra vez esta porción, dice el 11, Él respondió y les dijo, porque a vosotros os es dado saber el misterio del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado, no les es permitido conocer estas verdades bíblicas.
Otra vez, mis hermanos, en este versículo podemos ver cómo el nacido de Dios tiene un entendimiento diferente y está capacitado para poder entender los misterios ocultos en estas verdades o en estas enseñanzas. ¿Cuántas veces a muchos de nosotros no hemos leído y no entendemos? Y luego volvemos a leer y como que entendemos otro poquito. Y entonces vamos y escudriñamos el texto y le hacemos preguntas al texto. Sí, y empezamos a preguntar ¿por qué está diciendo esto? ¿Por qué? ¿Cuál es el contexto histórico? ¿Por qué el Señor está hablando de esta manera en este lugar? Y comenzamos a escudriñar y entonces viene a haber entendimiento y hay claridad en la vida de cada uno de nosotros. Porque hay interés, porque queremos oír, porque queremos escudriñar. Y después de tanto y de tanto y de tanto escudriñar, entendemos perfectamente lo que el Señor Jesús estaba tratando de decir y lo que estaba tratando de enseñar. ¿Por qué pasa esto? Porque hay disposición, porque hay ganas de aprender, porque queremos escuchar la palabra. El que no quiere, mi hermano, le pasa de noche, no se entera. No sabe de lo que se habló o no sabe de qué se trató el sermón del día de hoy o el día de ayer o el sermón que hayamos escuchado. Le parece tonto o una pérdida de tiempo. No quiere sentarse a escuchar porque no tiene la disposición. Dice cualquiera, porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero el que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. El que tiene conocimiento de la palabra, busca más conocimiento de ella. El que le interesa va por más y por más y por más y le será dado más por ese interés que manifiesta. El que no le interesa aún lo que tiene, dice aquí, lo va a perder. ¿Por qué? Porque anda haciendo otras cosas, así de sencillo. ¿Cuántas personas no empezaron bien como los Gálatas? No quiero dar el ejemplo porque ya se me está yendo el tiempo. A los Gálatas, se lo voy a mencionar rápido. Los Gálatas, les dice Pablo, ¿quién los fascinó? Gálatas insensatos. ¿Quién los fascinó? Para no obedecer la verdad, dice. Habían empezado bien. Habían empezado escudriñando la palabra. Y por presión de los fariseos o presión de los judaizantes, más bien, no fariseos, judaizantes, por presión de ellos, se empezaron a judaizar. Pablo reprende a Pedro por esta práctica y después les dice, Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue presentado claramente ante vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibiste al Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Dice, tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vas a acabar por la carne. Fíjense, comenzaron bien, pero por andar con rollos y con situaciones y con cosas que no convienen, lo que se les había dado, lo estaban perdiendo. Y corrían el riesgo de perderlo todo por andar en otras cosas que no convienen. Quiero irme hacia el final. Regresemos a Mateo 13:3. Vamos a leer un poquito más rápido. Dice, por eso les hablo por parábolas, dice Jesús, porque viendo no ven, oyendo no oyen, ni entienden. De manera que se cumpliese en ellos la profecía de Isaías, que dijo, de oído oiréis y no entenderéis. Y viendo veréis, pero no percibiréis.
porque el corazón de este pueblo se ha engrosado. Esta palabra engrosado habla de hacerse insensible. Pudiéramos leerlo así, porque el corazón de este pueblo se ha hecho insensible. Y con los y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos. Y esta última porción de esta parte, esténse cuidado porque dice, para que no vean con los ojos y no oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. O sea, les está privando de cierta manera por medio del mensaje para que no lo entendieran. Muchos podían pensar, ¿qué acaso no será esto injusto? Si la intención de las parábolas es que haya claridad y que entendamos perfectamente el mensaje, ¿qué acaso no será entonces injusto utilizar las parábolas para que no te entiendan muchas otras personas? No es injusto, mi hermano. Y no es injusto porque no quieren escuchar. Partiendo de ahí, no es injusto utilizar parábolas para que muchos no entiendan porque no quieren escuchar. Y lo repito, como dije hace rato, el que quiere escuchar, entiende, busca, si tiene dudas, pregunta, investiga, tiene la disposición de aprender. En estos no es injusto porque no tienen interés, no tienen la más mínima intención de aprender. No es injusto porque sus prioridades están en otras cosas, no en lo que la palabra del Señor dice. Un corazón que se ha vuelto insensible no quiere nada con Dios. No lo respeta, no lo escucha, no le pone atención, no le da honra, no lo manifiesta en su vida, no quiere aprender de Él. Sí, y no estamos hablando aquí de elección divina, estamos hablando de disposición del corazón, porque muchas personas dicen, es que no es elegido o no es uno de los elegidos. No estamos hablando de eso. Aquí hablamos de disposición. El que tenga oídos para oír, oiga. El 16 dice, pero bienaventurados vuestros ojos porque ven. Aventurado, la palabra bienaventurado, usted sabe, habla de una persona sumamente dichosa, sumamente afortunada. Entonces somos sumamente afortunados porque nuestros ojos sí pueden ver, porque tenemos oídos para escuchar, porque tenemos disposición. Dice el 17, porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que ven y no lo vieron, y oír lo que oímos y no lo oyeron. Nosotros tenemos el privilegio ahora de tener toda la palabra, todo el conocimiento revelado, libros y libros y libros de conocimiento, libros y libros y libros de comentarios, en donde se nos aclara perfectamente a cada uno de nosotros si tenemos la intención o si queremos entender, de escudriñar y entender todo lo que la Biblia dice. Somos bienaventurados, mis hermanos, sumamente privilegiados por todo lo que hay hoy, lo que tenemos, el alcance que tenemos. Por último, déjenme nada más mencionarle esto, déme unos 5 minutos. El profeta Natán, o cuál es lo que Dios puso en mi corazón para que estudiáramos las palabras, es precisamente lo que pasó con David y Betsabé. ¿Sí? Porque de cierta manera el hombre escogido por Dios, que tenía el corazón conforme al corazón de Dios, estaba envanecido, no había entendido, no le había caído el 20 de lo que había hecho. Y el profeta Natán utilizó una parábola para sacarlo del error, para traer su pecado a la luz y para que él entendiera. Entonces, por eso es que de cierta manera, al conocer el mensaje o este mensaje, yo sentí de parte de Dios, vamos a hablar de parábolas, porque puede ser que muchos de nosotros estemos en muchas situaciones que necesitamos
entender que necesitamos corregir, que quizá ni siquiera nosotros mismos nos hemos dado cuenta en dónde estamos parados, o cómo está nuestro carácter, o cómo está nuestra manera de pensar, o cómo estamos delante de Dios. A lo mejor nosotros, tú y yo, pensamos que estamos bien, así como David. No le había pasado nada, nada le había ocurrido, todo salió perfectamente a lo planeado. Vamos a seguir adelante. Hasta que llegó el profeta Natán y utilizó una parábola en donde le cuenta toda esta historia. Le pone una historia alegórica al lado de una verdad que necesitaba David escuchar. Y le comienza a comentar de la corderita que tenían. Esta corderita que la cuidaban cuando las personas querían hacer sacrificios a Dios. Ustedes saben que ellos necesitaban traer una corderita con ciertas características. De un año, la primera corderita nacida, perfecta, sin defecto. Y para que esto pudiera, sin ninguna ruptura en sus piernas, para que esto pudiera suceder, esa corderita necesitaba ser cuidada en casa. David, o esta ilustración que le estaba dando a Natán a David, era de esta corderita tan valiosa delante de los ojos del Señor. Por eso es que David se enfurece. Por eso es que David reacciona de la manera en que reaccionó, porque se estaba metiendo con lo que le pertenecía a Dios. Este hombre rico le estaba metiéndose con algo muy valioso. Y cuando yo me imagino que el profeta Natán se le acerca y le dice, cuando David le dice, ¿quién es este? Porque voy tras él, va a pagar el doble o el triple, no recuerdo exactamente la cifra, pero estaba muy enojado David. Y yo me imagino que el profeta Natán se le acercó así casi al oído y le dijo, eres tú, David, por lo que hiciste con Betsabé. Y hasta ahorita sentí escalofríos yo. Sí, una parábola no pasó nada. Una parábola para ilustrar una verdad, para sacar del error a una persona que tenía el corazón conforme al de Dios, pero que sin embargo no se había dado cuenta de todas las cosas que había hecho y del pecado tan grave que había cometido delante de Dios. Y hasta entonces pudo David decir, pequé contra Jehová. Entonces, mi hermano, yo espero en mi corazón que en cada una de las parábolas que nosotros estudiemos podamos hacer esta reflexión y decir, la estoy regando. Si somos sinceros con nosotros mismos, pudiéramos decir, Señor, aquí estoy para que trabajes conmigo. Si estás bien, qué bueno, sigue adelante. Si estás bien, gloria a Dios, sigue fortaleciéndote en el Señor. Pero si estás mal o estamos mal en muchos de los temas que vayamos a tocar en las parábolas, poderle decir al Señor, pequé contra Jehová. Amén. Bueno, vamos a ponernos de pie. Le voy a pedir que se ponga de pie y vamos a orar, mis hermanos. Vamos a terminar con esta oración. Y vamos a ponernos en las manos del Señor para que Él obre. Señor, te damos gracias. Señor, que haya disposición en mi corazón para aprender. Quiero aprender de ti, Señor. Que me hables, Señor, de manera clara a mi corazón, por medio de todo lo que vamos a estudiar. Señor, saca del error mi vida. Si hay pecado en mí, Señor, exponlo, como lo hiciste con David. No quiero vivir, Señor, creyendo que estoy bien. No quiero vivir creyendo que yo estoy haciendo las cosas de manera correcta cuando quizás no lo es. Hay cosas, Señor, que yo sé que tengo que cambiar. Hay cosas que yo sé que tengo que quitarme. Pero hay muchas otras que quizás no me he dado cuenta que también están estorbando, Señor. Trae claridad a nuestras vidas.
Trae claridad, Señor, en la vida de cada uno de nosotros, para que podamos reconocer, Señor, nuestra condición, para que podamos reconocer quiénes somos. Y una vez reconociendo, Señor, podamos seguir adelante, avanzando, limpiar nuestras vestiduras y seguir adelante, Señor, adorándote y sirviéndote. Ayúdanos, Señor, en este tiempo, y ayúdanos, Señor, en los próximos meses, Señor, para entender y para cambiar. Te damos las gracias, Señor, y nos ponemos en tus manos, como siempre, como todos los días, Señor, nos ponemos en tus manos para que tú obres en medio de nuestra vida. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén. Bueno, mi hermano, que el Señor le bendiga. Nos vemos aquí el jueves, y si no, nos vemos aquí el próximo domingo. Así que tengan una buena tarde, que cenen rico y no abuse.